tienes una columna democrática en un medio que se está jugando de esa manera tan impúdica por una mafia antidemocrática, pues es imposible estar ahí, ¿no? Claro, porque uno también podría contraargumentar que por lo menos era una ventana, ¿no es cierto?, a través de la cual se podía defender lo poquito, sí, el poco espacio que quedaba, ¿no? Pero por eso aguantó, es decir, como tú dices, esto no empezó ayer, ¿no? Lleva ya varias semanas, es muy evidente para todo el mundo. Pero hay un momento en que imagino claro, ya pues es insostenible, hay un momento en que es insostenible. Ahora, tú has hablado de los grupos, ¿no? Dentro del comercio, o sea, un grupo lo echa, otro grupo le pide que vuelva. Esto también se sigue repitiendo en la actualidad. Es muy complicado. A ver, es una familia primero muy atomizada. La propiedad, digamos, accionaria está tan atomizada que lo que suele ocurrir es que hay alianzas que se tejen y destejen. Entonces van cambiando, digamos, los poderes ahí dentro de la familia. Y ahora ha ocurrido una cosa verdaderamente absurda. ¿Qué saben de lo que ha sucedido a partir de esta carta? No sé muy bien lo que ha sucedido después, pero sí sé, digamos, lo que ha provocado este clima, y es que precisamente por esta atomización y estas alianzas que se hacen y deshacen, aparece esta señora Marta Meyer Niro Quesada, que no es la directora formal del diario, pero en la práctica controla todo el poder, no solo del periódico, ¿no? Como se menciona en la carta, digamos, hay muchos órganos ahí, incluyendo los televisivos. Esta mujer hay que recordarle a la audiencia. ¿Quién es? Es una mujer que fue candidata al Congreso, le llaman la candidata 117 al Congreso, por el Fujimontesinismo el año 2000, no el año 90 o el año 93 al CCD, no, el año 2000. Con el número 117 le llaman. Ella, digamos, fue convocada por Marta Chávez, es decir, por lo peor del Fujimontesinismo, ¿no es cierto? Y no solo acepta esa indignidad, sino que avala el fraude. Es decir, desde esa posición avala el fraude en abril del año 2000 contra Toledo, recordarás que es el que da pie a las movilizaciones democráticas de la resistencia. De modo que ella, digamos, encarna dentro de esa familia probablemente lo peor que hay, ¿no? Entonces, que la familia haya puesto en manos de ella el poder de unos órganos que son influyentes, que llegan a nivel nacional, es el mundo al revés, ¿no? Ahora, cualquier medio tiene el derecho y hasta podríamos decir la obligación de sincerar su opción política, ¿no es cierto? O el candidato, quien quieran apoyar. Pero esto, lo que hace el comercio para ustedes, bueno, para todos para los que es evidente, es ir mucho más allá de sincerar una opción, una opinión política. Claro, es decir, tú puedes editorialmente tomar partido, eso se hace acá y se hace en toda parte del mundo. El problema es que ellos no han hecho eso, ellos han puesto, digamos, estos órganos al servicio del Fujimontesinismo. Además, hay una diferencia entre optar editorialmente por una opción democrática respetable, te guste o no, de izquierda o de derecha, y es muy distinto optar por una mafia, por una gente que ya estuvo en el poder y que destruyó el país, ¿no es cierto? Pero incluso eso, digamos, podría ser respetable desde el punto de vista de su derecho a optar. Pero ellos lo que han hecho es han convertido las páginas de información en páginas de opinión, dedicadas, mezclan la información ellos con la opinión. Ellos han, digamos, eliminado la frontera entre opinión editorial e información, pero ni siquiera es que editorializan en las páginas de información, y es que han convertido las páginas de información en un órgano de propaganda, que hace las dos cosas que hace la propaganda siempre: adular, echar incienso a la candidatura que respalda, la de Fujimori, y, digamos, hacer lo que llaman los gringos un asesinato de la personalidad del adversario, en este caso Ollanta Humala, ¿no? Claro. Ahora, nosotros teníamos información aquí en la mula que evidentemente la carta de Mario Vargas Llosa generó un gran revuelo en el diario, que hubo una serie de reuniones. ¿Qué implicancias internacionales tiene que una persona como tu padre, ¿no es cierto?, de tal prestigio internacional, haga público este rechazo, además con adjetivos bastante duros, merecidos por cierto, pero duros, ¿no? Mira, en realidad ha tenido mucha repercusión, pero no tanto por él, sino porque el caso es tan grave que los medios internacionales lo han considerado así. Es decir, hoy la BBC en Londres estaba dando la información y la CNN esta noche leyó la carta públicamente. Sí, yo lo vi en Univisión, lo vi en varias agencias de noticias está en todas partes. Porque el comercio, claro, era, no sé si decir era, pero
internacionalmente reconocido. Era un referente dentro, claro, de es más, los Wikileaks se los entregan a los medios más reconocidos de cada país o región, ¿no es cierto? En el caso del Perú se los entregaron al comercio, deben estar arrepintiendo. Que dicho sea de paso, los administró, los aguantó hasta que tuvo Gustavo Gorriti que agenciárselos, digamos, paralelamente para que el comercio se acordara que los tenía, ¿no? Entonces, ¿cómo repercute esto internacionalmente para los intereses del comercio? Porque localmente imaginamos que poco les debe importar haciendo lo que están haciendo. No, ellos van a seguir haciendo lo mismo, es decir, nadie toma la decisión de hacer lo que están haciendo sin saber perfectamente bien cuáles son las consecuencias y costos y haberlos asumido. Ellos van a seguir así. Lo que yo creo es que internacionalmente el desprestigio es para ellos, evidentemente, enorme, pero también para la democracia peruana. Es decir, lo que están haciendo ellos daña no solo al propio Grupo El Comercio, daña a la democracia, porque si para el exterior el comercio es una referencia, evidentemente si el comercio está optando de una forma tan impúdica por respaldar una candidatura antidemocrática y sobre todo con métodos que están, digamos, completamente reñidos con los mínimos estándares éticos, entonces ¿qué se puede esperar de otros órganos y otras instituciones? Entonces eso es un poco por asociación, la idea es que se está devaluando la democracia ya antes de que ganen las elecciones. Y a eso iba justamente mi siguiente pregunta, porque imagino que tú has podido observar las intervenciones del presidente Alan García, ¿no? el máximo representante del pueblo peruano, a favor explícito muchas veces de la candidata fujimorista. Claro, él está, a ver, las cosas buenas que había hecho... Cualquiera que fuese, ¿no? No lo decimos porque sea por la candidata fujimorista, si fuera por el candidato humanista también. Mira, en cualquier circunstancia... Pero neutral no ha sido. No, y además en cualquier circunstancia tiene que serlo, está obligado. La legalidad representa, digamos, algo importante en un país democrático, se supone, y entonces el presidente es el primero que tiene que cumplirla, ¿no es cierto? Además de hacerla cumplir. Pero aquí hay algo más grave, porque el Perú, digamos, es una democracia todavía tierna, con instituciones frágiles, entonces aquí es doblemente grave que un presidente viole la neutralidad política en una campaña electoral. Y él está desde el primer día en campaña, digamos, abierta por el kimono, y no solamente eso, sino que sus ministros se turnan en televisión todas las noches para generar un clima de alarma social, ¿no es cierto? Entonces, cuando cae la bolsa, la verdadera responsabilidad no está en Ollanta Humala, está en el gabinete del presidente Alan García, que tiene, parece, el encargo de generar un clima de mucha alarma, a ver si eso puede tener un efecto psicosocial sobre los votantes. Entonces, eso simplemente es inaceptable. Claro, el Jurado Nacional debería de pronunciarse en realidad sobre este tema. Lo de Puno, ¿tú crees que...? Y las editoriales del comercio también deberían hacer por eso. ejemplo, ¿no? Es más, esa noticia debe estar en portada mañana, ¿no? Y que dicho sea de paso, me ha salido ocasión, Claudio, porque creo que es justo, hay algunas personas dentro del grupo que están batallando heroicamente para mantener unas islas de decencia ahí, y Josefina Townsend hay que hacerle un monumento, personas que no conocemos sus nombres y apellidos y que también se están comportando con una decencia enorme, así que lo último que quisiera es que todos los que trabajan ahí piensen que pensamos lo mismo de todos. Hay gente ahí extraordinariamente honesta, valiente, y nosotros valoramos y que la debe muchísimo, estar pasando muy mal, evidentemente, ¿no? Pero decía, ¿tú crees que lo de Puno, por ejemplo, ha sido dejado al abandono y a que termine en esta espiral de violencia, que felizmente por ahora ya parece bajo control? Pero ¿tú crees que puede haber llegado al punto de que el gobierno haya estado involucrado en esa desidia? Yo creo que lo que pasó fue que el gobierno no lo originó, pero una vez que se originó el gobierno lo que hizo es calcular, si dejamos que esto crezca, digamos, si no intervenimos, a lo mejor puede perjudicar a Ollanta Humala, ¿no? O porque los desórdenes envían al país la señal de que eso sería el humanismo, o porque, digamos, las elecciones pueden peligrar, o la participación electoral puede ser menor, ¿no es cierto? Ahora, gracias a la presión, digamos, que se ha puesto desde los pocos medios independientes que quedan, y que ha puesto el propio, digamos, Gana Perú, da la impresión de que el asunto se ha resuelto temporalmente. Esperemos que eso sea así, porque hay que recordarle a la gente, Puno es una plaza importante, es el tercer departamento en votación, representa casi el 4% de la votación nacional, y además, como todos sabemos, es un bastión de Gana Perú. Entonces, si la elección no se puede desarrollar con normalidad ahí, hay un solo perjudicado aquí. Claro. Ahora, ¿tú crees que se podría descartar, porque ya no podemos hablar de encuestas, pero se puede de pronto, o sea, no es ilegal de sentirse un poco más contento o más tranquilo, en todo caso, no vamos a usar la palabra contento, pero justamente por ello, el estar alertas ante un posible fraude, ¿esto tú lo descartarías totalmente o existe alguna posibilidad
de que se pudiera tejer justamente por este contubernio aprista fujimorista? Mira, yo me andaría con cuidado ahí, Claudia, por ahora, porque hay que tener cuidado de no darle, digamos, al fujimontesinismo y eventualmente a sus aliados de un sector del gobierno armas para descalificar a Ollanta, ¿no es cierto? Con el argumento de que no quiere aceptar el resultado y por tanto es un agitador irresponsable, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que sí hay? Lo que sí hay es un gobierno que viola la neutralidad, un ambiente felizmente hoy más tranquilizado, pero hasta hace pocas horas muy convulsionado en Puno, que aparentemente el gobierno no quería resolver. Y además un ambiente, digamos, en los medios de comunicación de práctica unanimidad, por lo menos en los televisivos, de práctica unanimidad contra la candidatura de Ollanta Humala. Todo eso configura un cuadro, digamos, inquietante y perturbador, que no es un clima sano para el desarrollo de una elección. Yo iría hasta ahí. Si el día de mañana empiezan a haber elementos probatorios, evidencias de que hay así o indicios, hay que denunciarlos inmediatamente, ¿no? Porque lo último que vamos a permitir es que se roben la elección. Claro. Eso, para uno o para así otro. Es. ¿No? Los que luchamos aquí, abrazo partido para recuperar la democracia, digamos, no lo hicimos en vano, ¿no es cierto? De modo que vamos a ser vigilantes. Quisiéramos que el gobierno fuera un garante de ese proceso. Si el gobierno no lo es, lo tenemos que ser los ciudadanos, ¿no? Claro.